Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, que hoy se viste de fiesta porque estamos logrando un nuevo hito en el desarrollo de nuestra creación intelectual para poder enfrentar las amenazas a la libertad en América Latina y en todo nuestro hemisferio. Hoy vamos a presentar el libro Castrochavismo, el crimen organizado en las Américas, que es producto de 3 años de trabajo, de reflexión, de investigación por parte de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. En este libro está resumido lo que ha sido la peor de las conspiraciones contra la libertad en nuestro hemisferio, puesto que no solamente ha tenido éxito, sino que además ha condenado a uno de los países más prósperos de América Latina a la miseria, a la desolación y al éxodo del 20% de su población, como es el caso de Venezuela. El programa de hoy, y quiero saludar muy especialmente a la cantidad de amigos que nos están siguiendo por el internet, comprende una presentación que va a estar a cargo de Manuel Aguilera. Manuel Aguilera es uno de los periodistas más ilustres que tenemos en la ciudad. Fue director del Diario Las Américas, estuvo vinculado a Univisión como director de noticias, y después creó un servicio de noticias digital que es también que compite con los mejores que hay en el hemisferio. Con Manuel tenemos garantizado que lo que es las noticias que circulan en favor de las libertades y de la democracia nunca van a ser olvidadas ni sepultadas, ni van a ser objeto de ocultamiento. Después tenemos las palabras del autor, que es Carlos Sánchez Berzaín, y los comentarios de Carlos Alberto Montaner. Sin mucho más, pues le voy a dar la palabra a Manuel Aguilera para que por favor venga y haga la presentación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por tus amables palabras. Para mí es un honor estar hoy aquí en compañía de tan ilustres compañeros de mesa, y también es un honor decir las primeras palabras sobre el libro de Carlos Sánchez Berzaín, que además de brillante político, intelectual, le considero amigo, y casi de esas facetas es la más importante para mí, y como tal yo vivo 11 años aquí en Miami, le conocí prácticamente al llegar, y presumo de esa amistad y de poder compartir con él conversaciones, comidas y alguna copa de vino de vez en cuando. Así que he tenido también el privilegio de prologar su libro, y bueno, voy a utilizar ese prólogo, que es un poco una glosa de esto que estoy hablando, de cómo le conocí y de cómo, no solo a él, sino a sus artículos, que he tenido el honor de publicar también, tanto en la época en la que era director de Diario Las Américas como ahora en Hispano Post, ¿no? Pues bueno, quería leeros el prólogo y para que veáis un poco cómo es esa relación y cuál es ese orgullo de poder contar con la amistad de Carlos y poder disfrutar de sus artículos y sus libros, ¿no? Escribía que por el cielo de Miami sobrevuelan muchos estereotipos. Esta es la razón por la cual cuando llegué a la ciudad hace más de una década, procedente de Madrid, nunca pensé que podría conocer y llegar a presumir de la amistad del autor de este libro, Carlos Sánchez Berzaín. De esta ciudad me atraía la definición que hizo célebre otro ilustre compañero de mesa, Tomás Regalado, de que Miami es la ciudad de América Latina más cercana a los Estados Unidos, ¿no? Desde luego, era esa definición toda en invitación a seguir haciendo por estos lares lo único que se me da un poco bien y con lo que me he ganado la vida desde mi juventud, el periodismo. Pero frente a su posición geográfica envidiable y su composición humana, fuente inagotable de historias, Miami soporta desde hace décadas el peso tópico del lugar de sol y playa, ideal para vivir en un bucle eterno de fiesta y superficialidad.
Ninguna de estas características define a otro compañero de mesa, al gran Carlos Alberto Montaner, intelectual de referencia que ha contado de todas las maneras posibles la cara siniestra del régimen castrista. Gracias a sus artículos, libros e intervenciones de Montaner he alimentado mi alma periodística y política, además de haber compuesto en mi mente la radiografía de la que parece la eterna tiranía cubana que tenemos que seguir combatiendo por tierra, mar y aire, desde todos los flancos, el político, el intelectual, el periodístico, a través de los libros. Pero si hay una cosa específica que le agradezco también a Carlos Alberto, es que él fue la persona que me presentó al protagonista de hoy, que es Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? La intensidad y el compromiso de Berzaín con la democracia, la ley y la institucionalidad en América Latina le ha convertido en el martillo más efectivo y demoledor contra esa suerte de regímenes que él engloba bajo la categoría de dictaduras del siglo XXI. Hace años que yo y otros muchos tenemos una cita semanal con él para devorar sus artículos y análisis que son publicados en distintos medios de Estados Unidos y Latinoamérica. Como decía antes, he tenido el honor de invitarle a las páginas impresas de Diario de las Américas y posteriormente a las digitales de hispanopost.com. En Castrochavismo, crimen organizado en las Américas, ustedes van a encontrar una serie de artículos en los que denuncia y disecciona los abusos de los dictadores modernos, la evolución del ejercicio de la tiranía que ha cambiado los uniformes militares por la ropa deportiva, el pronunciamiento violento y con armas por el populismo y el engaño a los votantes, todo con el objetivo de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, incluido la comisión de delitos propios de la mafia siciliana. El asesinato de la separación de poderes, la decapitación de Montesquieu, se produce ahora, te llames Lula, te llames Nicolás Maduro, te llames Evo Morales, te llames Daniel Ortega, te llames Correa, desde la teórica legitimidad de lo conseguido en un teatro de apariencia democrática, siempre bajo la mirada aprobatoria de alguien de apellido Castro, antes Fidel, hoy Raúl, pero siempre un Castro, ¿no? Desde luego que Carlos Sánchez Berzaín no representa la superficialidad del estereotipo miamense, por lo que tampoco sus escritos pecan de ello. Certero en el diagnóstico, siempre completa la ecuación con la aportación de sus soluciones, ya sea desde un aspecto legal o político. Por supuesto que recomiendo la lectura de este libro a todos aquellos que les apasione la política o la historia reciente de Latinoamérica, pero también hago un llamado a los políticos en activo que luchan por la vuelta o consolidación de la democracia en sus países. Bolsonaro, Guaidó y otros cuantos, deberían tener este libro y sus esclarecedoras columnas en la mesilla de noche. Y para los que le seguimos semana a semana nos viene muy bien el ejercicio de la relectura, para, entre otras cosas, constatar aquello de nos lo dijo o tenía toda la razón, ¿no? Es una de las virtudes de estas columnas que siempre son análisis certero y releyéndolas seguro que nos vamos a dar cuenta de lo bien que estaba ese diagnóstico, ¿no? En definitiva, espero seguir contando de aquí a la eternidad con la amistad de Carlos Sánchez Berzaín, seguir compartiendo mesa con un buen vino de sus charlas, análisis y consejos. Cuento con ello, pero además hago público el deseo de que algún día pueda regresar a su Bolivia natal para ocupar el lugar en la historia que se merece, ¿no? La historia de un luchador por la democracia. Hasta que ese día llegue, disfrutemos de sus escritos y reflexiones. Les invito a que pasen y lean de nuevo el libro, los artículos que componen el libro de Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, para nuestros cibernautas, nuestra audiencia cibernauta que nos acompaña, tenemos hoy en el podium al doctor Luis Beltrán Guerra, que fue procurador en Venezuela, escritor de varios tratados jurídicos y sobre todo de realismo mágico en la política de América Latina. Está con nosotros también nuestra directora, María Fernanda Egas, distinguida periodista de Ecuador. Y por supuesto tenemos a nuestro queridísimo y nunca bien ponderado alcalde y ahora director de Radio TV Martí,
que nos acompaña no solamente en esto, sino que nos acompaña en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba y por supuesto en el resto de América Latina. Él ha sido una de las personas que más contribuciones ha hecho a la causa, a develar. Él junto con Carlos Alberto Montaner son las personas que más han trabajado en develar la verdadera naturaleza del régimen castrista, que a pesar de todo el romanticismo con que lo envolvió el movimiento comunista internacional, al final de la tarde lo que son es un gobierno criminal y un régimen forajido. Pero solamente gracias a los trabajos y a los de Carlos Alberto Montaner lo sabemos. Carlos Alberto Montaner, por supuesto, es uno de nuestros valores más grandes en el mundo cultural hispano, con más de 30 obras publicadas, y pronto vendrán sus memorias, donde tendremos el placer de acompañarlo en lo que ha sido una lucha por el desarrollo intelectual, pero también por la libertad de todos los países de América Latina. Está con nosotros el poeta y embajador Armando Valladares. Armando Valladares es quizás de todos nosotros la persona que ofrendó su vida por la lucha por la libertad en Cuba y lo pagó bien caro. El régimen lo castigó de una manera brutal, pero gracias a que hubo demócratas en el mundo que pudieron sacarlo de Cuba, hemos podido saber la realidad de la manera como Cuba trata a su disidencia. Y él se ha dedicado el resto de su vida a luchar por la libertad. Su más reciente éxito fue lograr la excarcelación en Ecuador de un disidente que estaba preso por órdenes de Correa. Pero él continuó en su lucha y gracias a Dios lo tenemos denunciando todos aquellos abusos que se siguen cometiendo además en los organismos internacionales, donde muchas de las organizaciones están hoy en día tomadas por los gobiernos que más pisan a la libertad y menos obedecen a los derechos humanos. Muchas gracias, embajador, por todo eso que usted hace por América Latina. Y ahora, sin más, quisiéramos decirles, Carlos, presentar a el autor del libro. Carlos Sánchez Berzaín es una persona realmente extraordinaria. Empezó su vida con muchísimo éxito como abogado en Bolivia. Fue uno de los abogados más famosos, los abogados que el mundo entero buscaba cuando tenía que hacer algún trámite importante en Bolivia para poder lograr sus objetivos dentro del sistema judicial. Fue mentoreado por dos de las personalidades más notables de Bolivia en el siglo XX, que fueron Víctor Paz Estenssoro y Goni Sánchez de Lozada. Pero el pupilo tenía una estupenda madera y creo que superó a los tutores. Logró desempeñarse con muchísimo éxito en 5 posiciones ministeriales. Después, cuando vino el exilio, en vez de arriar las banderas y dedicarse a desarrollar una vida con sus hijas y su esposa Charito, él decidió continuar en la lucha y crear este instituto. Y a pulmón y fuerza y con muchísimo sacrificio logró instituir el instituto. En eso lo ha apoyado mucho el embajador Valladares, y gracias a él tenemos este centro de reflexión en el cual podemos venir todos los latinoamericanos con 2 propósitos. Uno, denunciar los abusos y los excesos de los gobiernos en contra de la libertad y la democracia, pero también pensar y investigar sobre qué es lo que podemos hacer los que definitivamente nos quedamos de este lado de las riberas del Mar Caribe a vivir, para que eso no vuelva a ocurrir. Y quizás eso es lo más importante de la labor de Carlos Sánchez Berzaín acá en Miami, porque a él se le ocurrió algo que a mi juicio va a ser histórico. ¿Qué fue esa ocurrencia de Carlos Sánchez Berzaín? Bueno, esa ocurrencia fue estudiar bien el andamiaje internacional que se ha creado en la posguerra e identificar el instrumento que la comunidad internacional y los ciudadanos pueden utilizar para enfrentar con éxito los regímenes forajidos. Él fue el que por primera vez identificó al gobierno de Venezuela como un régimen delictivo que no podía ser tratado con los métodos
de lucha política tradicional. Y en consecuencia dijo, tenemos que aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional, llamada en corto la Convención de Palermo. Y tiene 3 años trabajando en eso y nos ha puesto a trabajar a todos en eso. Y francamente creo que muy pronto tendremos muy buenas noticias porque estamos tratando de insertar Palermo dentro del sistema de administración de justicia de los Estados Unidos, porque el desastre, o vamos a decir, la aniquilación que han ejecutado los responsables del régimen en Venezuela y en Cuba, no puede quedar impune. Y no puede quedar impune como no quedó impune los horrores del nazismo. Porque si la comunidad internacional permite que esos 2 regímenes, después, o los responsables de la creación de esos regímenes, entren en una vida normal y los aceptemos todos, lo que va a ocurrir es que se van a repetir. Y lo que no podemos permitir es que se repitan. Por eso es importante ese hallazgo que hizo Carlos Sánchez Berzaín dentro de todo el andamiaje institucional de las Naciones Unidas, y también que haya dirigido los trabajos de este instituto en ese sentido, porque es ahí donde podemos hacer un aporte más importante a la lucha de los latinoamericanos por la reconstrucción de la democracia. Bueno, sin más, le invito a Carlos Sánchez Berzaín a que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Beatrice. Gracias, distinguidos amigos, por su presencia. Agradezco especialmente la presencia de los miembros del directorio y del consejo editorial del instituto, consejo que ahora está presidido por Carlos Alberto Montaner. Agradezco las palabras de mi distinguido amigo Manuel Aguilera. Quiero apreciar especialmente la presencia de Armando Valladares, Tomás Regalado, María Fernanda Egas, Beatrice y el doctor Luis Beltrán Guerra, y aquí entre los asistentes en el auditorio, tantos buenos amigos que si empiezo a citar a alguno voy a ofender a todos los demás, pero les doy de verdad la bienvenida, el agradecimiento por acompañarme en esto que es la presentación de un libro que representa, como todos mis anteriores libros, el señalamiento de una cuestión política, jurídica y social fundamental, y la continuación, no el inicio, la continuación de una batalla. Como ustedes conocen, yo tengo obras anteriores que en el ámbito de la ciencia política, porque mis primeros libros fueron jurídicos, publicados en mi país, dedicados al amparo constitucional, a los recursos constitucionales, a las empresas de responsabilidad limitada, pero en el ámbito de la política, cuando empiezo a escribir, el primer libro mío está dedicado a la dictadura del siglo XXI en Bolivia, a demostrar cómo, y este es un libro que tiene más de 10 años, en Bolivia se había instalado una dictadura, siguiendo en el concepto a Osvaldo Hurtado, el presidente del Ecuador, que escribió un año antes Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, el caso ecuatoriano. A partir de eso, en un momento en que nadie creía que habían dictaduras, porque el siglo XXI era un auge de democracia, y el señor Chávez era un demócrata que había insistido en la suscripción de la Carta Democrática Interamericana en Lima el año 2002, y el 2001, perdón, y así sucesivamente. Fui profundizando en temas que mostraban una realidad objetiva muy convenientemente ignorada por mucha gente, por algunos gobiernos, por organizaciones y organismos internacionales. Y uno de los libros, después de varios, que es importante, es el que titula Las dos Américas, dictadura y democracia. Hace aproximadamente 5 años yo le planteo a la sociedad la existencia de dos Américas, pero no dos Américas
latina y anglosajona por el tema cultural, no dos Américas económicamente hablando, la del primer mundo y la del tercer mundo, no dos Américas siquiera socialmente hablando, sino dos Américas que estaban organizadas en ese momento por un grupo de dictaduras lideradas por Cuba y que estaban integradas por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Rafael Correa, y que tenían influencia que se iba perdiendo de la Argentina, los Kirchner, del Brasil, del Partido de los Trabajadores con Lula, y una presencia muy extendida en Centroamérica con el Petrocaribe, y que configuraba un eje de confrontación diferente, porque no había ideología de por medio, había el hecho de tomar y quedarse eternamente en el poder y violentar el sistema democrático que estaba consagrado y está consagrado, entre otras cosas, por la Carta Democrática Interamericana. Varios libros después, hoy día les vengo a presentar Castrochavismo, que es una sola palabra. Una sola palabra que representa dos personajes funestos que han marcado la historia de lo que va del siglo XXI en las Américas. Castro y Chávez. ¿Y por qué los junto? Y acompaño el título diciendo Crimen organizado en las Américas. Esto tiene una historia que ustedes conocen, pero que me voy a permitir recordar. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, que era la dictadura castrista, que pasaba lo peor de su periodo especial, estaba agonizando, pues al empezar esa década había caído el muro de Berlín y había se implosionado, se había destruido la Unión Soviética. Y la Cuba castrista, esa dictadura había quedado sin el auspicio y el soporte como entidad, como ente parásito que siempre fue, y estaba agonizando en una situación que ellos llamaron el periodo especial. Pero el año 1999 aconteció una cosa muy curiosa, ganó el gobierno en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corrió hacia Cuba y se formó una alianza, al principio imperceptible, que ha cambiado y ha marcado toda la historia del siglo XXI en las Américas y que ha creado esto que hoy día podemos llamar castrochavismo y que empezó como una cuestión denominada Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después de unos años socialismo del siglo XXI y hoy día castrochavismo. Esa evolución, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el año 99, cuando se juntan Chávez con Castro, Chávez busca estabilidad, busca soporte político y lo consigue. Pero Castro hace algo con lo que no había soñado nunca. Recrea su fracasado y agonizante proyecto que él llamaba Revolución, iniciada el año 59, que había ensangrentado las Américas con las guerrillas de los años 60, que la había seguido ensangrentando con la de los años 70 y los 80, la guerrilla urbana y el terrorismo, y que se fue más allá de las Américas, llegando a Angola, pero que estaba agonizando porque se acabó la fuente de financiamiento y le llega una nueva fuente de financiamiento, que es la entrega que hace Chávez, no solo del petróleo de Venezuela, sino como vemos hoy día de Venezuela entera, que le permite a Castro recrear bajo el nombre de Movimiento Bolivariano Proyecto ALBA el castrismo puro y duro y disfrazarlo de democracia y con el dinero de Venezuela empezar a producir derrocamientos democráticos. El primero se produce en la Argentina, es el presidente de la Rúa el que cae. El segundo se produce en Ecuador y es Yamil Mahuad el que paga el precio. El tercero es el derrocamiento de Sánchez de Lozada en Bolivia. El cuarto es en Ecuador, de nuevo Gutiérrez, y después derrocan al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, que acababa de ser electo, creándole un falso caso de corrupción en Costa Rica. Va a defenderse y se abre el espacio para que llegue Insulza. Lo demás es historia conocida, pero una historia en la cual navegan con bandera de democracia, y lo primero que tenemos que hacer es demostrar que eso no es democracia. Y cuando el presidente Osvaldo Hurtado y después yo, Carlos Alberto Montaner, Armando Valladares y otros muchos autores dicen eso es dictadura, nos miran para decir no, si es democracia, si hay elecciones.
Hay elecciones en Venezuela, hay elecciones en Nicaragua, hay elecciones en Ecuador, y nadie se fija en que habían destrozado todo el ordenamiento legal y constitucional, acabado con el Estado de Derecho y creado una legalidad con leyes infames, que son leyes que violan los derechos humanos y las garantías fundamentales para establecer un régimen cuasi legal que es criminal. Hoy día ya hay elecciones hasta en Cuba. Cuba acaba de reformar su constitución, qué barbaridad. Entonces, estamos en el marco de un concepto que yo introduzco al estudio de la ciencia social que se llama dictadura electoralista. La dictadura electoralista no es otra cosa que una dictadura que usa elecciones donde se vota pero no se elige. Ojo con eso, se vota pero no se elige, para simular democracia y reclamar legitimidad internacional, que con mecanismos bien lubricados funciona o les ha funcionado relativamente hasta ahora. Esa es la historia del castrochavismo, pero el castrochavismo pasa por la etapa de socialismo del siglo XXI, bañado de ideología en la que todavía trata de mantenerse, y opera con el Foro de Sao Paulo, que es un instrumento que aparece como un grupo de izquierdas y con otros muchos más organismos y organizaciones reclamando ser populistas, reclamando ser izquierdistas, reclamando ser progresistas, reclamando ser socialistas, algunos incluso comunistas, pero tratando de mantenerse en el ámbito de lo político, cuando en verdad de lo que se trata es de una estructura criminal. Relatada la historia de cómo se crea, o recordada la historia de cómo se crea el castrochavismo, que ustedes lo van a encontrar en la introducción del libro, en el primer ensayo que yo planteo bajo el título Dictaduras castrochavistas son delincuencia en el poder político. Veamos qué ha hecho y qué hace el castrochavismo y por qué yo lo califico de crimen organizado en las Américas. El tema es que en estos 20 años de castrochavismo, que no es castrismo hasta 1999, eso era con influencia soviética y con decadencia cubana. En 1999 el castrismo se transforma en castrochavismo y en esa evolución sucede un fenómeno muy interesante. El líder, el jefe, era el que ponía la plata, Chávez, pero resulta que Chávez se muere. Y cuando Chávez se muere, muy convenientemente para la dictadura cubana asume el liderazgo y ese liderazgo los lleva primero a la cumbre de Panamá de la OEA, donde hay un encuentro con el presidente de los Estados Unidos y hay una apertura. La Cuba, que estaba separada de la Organización de Estados Americanos por violar la libertad, la democracia y ser un atentado contra la paz y la seguridad internacionales, a principios de los 60, es casi rogada para que venga a la OEA y dice: yo no acepto reingresar, pero acepto ir a la cumbre de Panamá. Y después de la cumbre de Panamá, en la que se consolida el liderazgo de América Latina bajo la mano de los Castro, sucede la apertura de relaciones entre Estados Unidos y la visita del presidente norteamericano a Cuba. Eso nos demuestra que en el siglo XXI la América Latina ha tenido dos liderazgos claros. Primero Chávez y después los Castro. Y ahora que han entrado en crisis este grupo que se llama castrochavismo, América Latina no tiene un liderazgo claro y se está librando una lucha que ya no es la lucha que yo relaté en mi libro Las dos Américas, dictadura y democracia. Hay dos Américas, pero hay una América democrática y hay una América criminal. Y esa América criminal que no es política, y ese es el objetivo de este libro, demostrar que el castrochavismo que hoy día controla a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua bajo la figura de dictaduras electoralistas o dictaduras puras y simples, porque ya a Cuba y Venezuela no le cae ningún adjetivo adicional al de dictadura, todavía están tratando de disimular en Nicaragua y en Bolivia, son organizaciones criminales que hay que separar de la política y que hay que tratar como crimen organizado transnacional. En ese escenario, el castrochavismo tiene el liderazgo de América Latina con Chávez y después con los Castro, pero entran en crisis, y entran en crisis por una serie de razones. Los pueblos empiezan a tener problemas porque son muy malos administradores, hay hipercorrupción, se desaparece la riqueza de Venezuela,
desaparecen los precios de los commodities que los ayudaron tanto después de mediados de la primera década de este siglo. Empiezan a aparecer los conflictos internos y pierden el control de gran parte de la región, al punto en que pierden también el control de la Organización de Estados Americanos. Entonces se presenta un nuevo escenario, un escenario de defensa en el cual el castrochavismo, en vez de mantener su expansión, se acota y se reduce a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. La última pérdida es la de Ecuador. Ecuador, gracias al presidente Lenín Moreno, ha salido claramente de esa esfera, y se dedican a hacer 4 cosas para sobrevivir. La estrategia de sobrevivencia del castrochavismo tiene 4 puntos. Primero, retienen el poder a toda costa, no importa los crímenes que cometan. Miren Nicaragua, cuánta gente han matado el último año. Miren Venezuela. Miren Cuba, donde se reprime y todo el tiempo hay presos políticos. Miren Bolivia. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia acaba de informar que hay 131 muertes sin investigar por matanzas que el gobierno ha cometido, y acaba de presentar una lista de presos políticos y nadie sabe. El segundo elemento de esa estrategia es conspirar contra la gente que los acusa y contra los gobiernos que defienden la democracia. Hay conspiración desde la Argentina hasta Estados Unidos. Hay conspiración en el Perú, hay conspiración en Panamá, hay conspiración en Colombia, hay conspiración en el Brasil, porque tienen mucho dinero para exacerbar genuinos reclamos que pueden haber en la sociedad y convertirlos en acción de desestabilización política con la que negocian. El tercer elemento de su estrategia es el que consiste en politizar sus actos, y eso tiene que ver con este libro. Cuando las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua apresan indebidamente a un ciudadano, cuando lo torturan, cuando incluso lo asesinan o lo matan, se llama defensa de la revolución. No es asesinato, no es tortura, no es crimen, es defensa de la revolución. Y así tienen justificativos que van hasta el extremo de que el narcotráfico, porque además estos son 4 narcoestados, es un instrumento de lucha por la liberación de los pueblos. Ese mensaje empezó con Fidel Castro en los 60, lo pronunció el Che Guevara en los 60, y el año 2016 y desde entonces lo repite Evo Morales en las Naciones Unidas, diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. O sea, revolucionariamente, entre comillas, criminalmente en el castrochavismo, hay justificativo para todos los crímenes. Y si no, vean lo que acaba de pasar con el criminal narcotraficante que ha escapado de Colombia a Venezuela, Santrich, que es un perseguido por la derecha latinoamericana y por el tremendo y feroz gobierno de Colombia, cuando este es un criminal que debería estar en la cárcel, porque aún después de haber firmado el Tratado de Paz estaba traficando, y lo han filmado y lo han fotografiado, y no puede haber más prueba plena que aquella. O sea, el tercer elemento de la estrategia del castrochavismo consiste en politizar sus crímenes. Mañana asesinan a cualquier persona y dicen, no, esto es defensa de la revolución. Mañana torturan a una persona y dicen, estamos tratando de obtener información para defender el proceso popular de la liberación de los pueblos, y así sucesivamente. Y el cuarto elemento de esa dinámica es negociar. Siempre están negociando, porque con eso ganan tiempo, y si hacen una buena mezcla de estos 4 elementos, tratan de sobrevivir de esa manera. Vamos al libro. El libro muestra que esta es una organización de crimen organizado, y lo hace después de describir la historia, presentando casos que yo he trabajado a través de ensayos, a través de columnas, a través de artículos o a través de documentos que no han sido publicados. La primera parte se refiere a las dictaduras de delincuencia organizada. Hay un capítulo dedicado obviamente a Cuba. Entre los aspectos generales, por ejemplo, ¿cómo no va a ser delincuencia organizada? El tráfico de médicos esclavos que hace Cuba. ¿Eso qué es? Liberación de los pueblos. ¿Eso qué es? Ayuda social para los brasileros, los bolivianos, los ecuatorianos, los venezolanos, donde mandan médicos que cobran un dinero, pero que el dinero va a Cuba, y los pobres médicos son unos esclavos que tienen las familias secuestradas en Cuba, no tienen pasaportes, y han visto ustedes el escándalo que se ha montado en el Brasil. Gracias a Bolsonaro eso ha cesado, pero sigue habiendo médicos esclavos en Bolivia,
Siguen habiendo médicos esclavos en Panamá, en Venezuela, en Nicaragua y en otros países. Eso no es delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué nosotros les damos el aval de que estamos ante un hecho político en vez de ante un hecho criminal? Otro tema, por ejemplo, el tema referido obviamente el narcotráfico, el tema referido a la simulación electoral, el tema referido al exilio. Todos estos países son países con exiliados, con presos políticos. Eso en el siglo XXI no es un crimen, es un delito, eso no es política. La política está basada en el respeto del adversario, pero el crimen organizado no tiene adversario, tiene enemigo. Y la diferencia entre adversario y enemigo es que al adversario se lo vence, al enemigo se lo elimina. Y esa es la cantidad de crímenes que el castrochavismo comete en todas las Américas. En el tema de Cuba, el tema referido, por ejemplo, y en el tema de Venezuela, al manejo que hacen estas dictaduras, y acaba de pasar por eso Nicaragua, tomando presos, negociando esa libertad y soltando presos para volverlos a tomar y manejar en esa dinámica social para amedrentar a la gente que vive en esos países. Eso ha sido manejado en Venezuela. En este mismo momento hay centenas de presos políticos. En Nicaragua acaban de liberar presos políticos que no están del todo liberados, y aquí nos acompaña una expresa política. En Bolivia hay presos políticos y todos están judicializados, porque como en estos regímenes no hay división e independencia de poderes ni hay Estado de Derecho, el Poder Judicial se le ha convertido en el instrumento más efectivo para la represión, que es judicial. En los tiempos de las dictaduras militares venían unos matones encapuchados y unos se lo llevaban preso. En los tiempos de las dictaduras del castrochavismo viene un fiscal y un juez y ya se acabó. Hay que empezar a pensar en que uno va a estar preso en cuestión de horas. De eso se trata el libro, y van a encontrar ustedes temas de demostración de cómo funcionan las dictaduras de crimen organizado, que pasan por el tema del narcotráfico, que pasan por el tema de la operación sobre los medios de comunicación, la falta de libertad de prensa, por el tema de las Fuerzas Armadas y por las operaciones de amedrentamiento en contra de la democracia. Dicho esto, no sería completa esta presentación, y voy a abusar unos minutos más de su amable audiencia, si es que yo no me refiriera hoy día a uno de los ejemplos más cercanos para mí de lo que es la acción del crimen organizado que se está ejecutando en este momento en mi país, Bolivia, y que repite un iter criminis. El iter criminis quiere decir el curso de la ejecución del delito entre el momento en que el delincuente imagina el delito que va a cometer hasta el rato en que se beneficia del resultado del delito, que repite lo que ha pasado en Nicaragua y lo que ha pasado en Venezuela. Como ustedes saben, en Bolivia hay elecciones en menos de 2 meses, el 20 de octubre. Son unas elecciones que yo denomino elecciones en una dictadura electoralista, donde se vota pero no se elige. Pero estas elecciones tienen una característica o varias características adicionales. Primero, Evo Morales suplantó la constitución política del Estado y liquidó la República de Bolivia el año 2009, estableciendo una constitución que hace nacer un Estado plurinacional. En esa constitución, que está fundada en falsificaciones, en masacres y en exilio, porque así hizo aprobar su constitución, establece que él se puede reelegir una vez consecutiva, solo una vez. Entonces se reelige de inmediato el año 2009. Cuando el año 2014 venció ese mandato, va de nuevo a la reelección, le dicen no te puedes reelegir, y él dice voy a pedir una interpretación al Tribunal Constitucional, su Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice que, habiéndose extinguido la República de Bolivia y nacido el Estado plurinacional en el año 2009, Evo Morales en el Estado plurinacional solo ha sido elegido una vez, o sea que esta es la primera reelección y él puede correr, 2014. O sea que nunca llegó a la presidencia él con la República de Bolivia. Firmado el Tribunal Constitucional, delito de prevaricato, delito de falsedad material, falsedad ideológica, puro crimen organizado. No estamos hablando de política, porque si fuera política habría un órgano constitucional, una Corte Suprema, que ejerce el control de constitucionalidad y que diga que eso no puede ser.
pero en el crimen organizado los fallos están caracterizados por el prevaricato. Posesionado y ganada esa elección, de inmediato Evo Morales pide un referéndum para que el pueblo diga si él puede ser reelegido indefinidamente. Y va al referéndum el 21 de febrero del 2016 y pierde. Y pierde duramente porque Bolivia le dijo no con más del 80%, pero con el fraude electoral que está siempre en manos de estas dictaduras, otro delito, fraude, logra decir que perdió con el 51 algo por ciento, pero perdió. Entonces empieza inmediatamente con el discurso de Chávez del 2005, del 2006, diciendo hay segundo tiempo, el pueblo se equivoca, vamos a ver qué pasa, y lleva una demanda a través de sus operadores al Tribunal Constitucional en la que dice que es su derecho humano ser candidato y que en función del Pacto de San José, que es la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Humanos Interamericana, él tiene el derecho humano de ser candidato y que no dejarlo ser candidato sería violar su derecho humano. Y su Tribunal Constitucional desde luego dice que sí, que es su derecho humano, y así se lo consagra y el hombre se presenta de candidato. Lo más grave es que después de que sucede va a Bolivia el secretario general de la OEA y dice que no aceptar ese fallo sería discriminatorio con Evo Morales cuando otros países han aceptado ese mismo tipo de situaciones, y obviamente se refiere a Nicaragua, a Venezuela y al funesto precedente que en algún momento se sentó en Costa Rica. Y ahí de nuevo delitos, porque el hecho de que se cometa un delito y no se sancione no quiere decir que ese es un precedente, sigue siendo un delito. No podemos poner el delito como ejemplo para sentar jurisprudencia. Lo criminal no sienta precedente desde Roma, desde Grecia, por el sentido de la razón humana. El delito no puede sentar un precedente que sea objeto de repetición, pero en Bolivia sí. Entonces tenemos que Evo Morales es candidato, pero hace uso de otro recurso que funciona en Nicaragua, que funciona en Venezuela. La oposición funcional, que es otro concepto que hemos introducido. ¿Qué es la oposición funcional? Es la gente que puede hacer de opositor en un régimen de estas características. O sea, es la gente que el régimen escoge para que le haga oposición y para simular democracia y para tratar de legitimarse. La oposición funcional es una especie de jaula cuyo tamaño varía de acuerdo a la voluntad del régimen. Los permiten ser alcaldes, concejales, diputados, senadores, pero nunca van a tener la opción de tomar el poder. Y oposición, si ustedes revisan el diccionario o si ven lo que es el concepto politológico de oposición, es el grupo que participa en política que tiene la opción mediante elecciones de tomar el poder. Si no se puede tomar el poder, no es opositor. Puede ser un aplaudidor, puede ser un cómplice, puede ser un simulador, o puede ser este concepto que hemos dado de opositor funcional. Entonces aparecen en Bolivia 6, 7 u 8 opositores que dicen le vamos a ganar a Evo Morales. Pero lo primero que hacen para ganarle, entre comillas, a Evo Morales es dividirse. En Venezuela por lo menos crearon la MUD y tenían una organización contra el gobierno. En Bolivia no hay manera de unirlos. Con una característica adicional, si ustedes recuerdan mayo del año pasado, 2018, en la elección venezolana, recordarán que la oposición dijo, señores, nosotros no vamos a ir a esa elección. Gran decisión estratégica. Y después dijo, no, pedimos al pueblo que no vote o que votemos nulo para deslegitimar al régimen. De inmediato Maduro inventó 2 o 3 candidatos funcionales, hizo su elección, pero estaba deslegitimado. Y el resultado electoral fue que más de un 70% de la gente simplemente no participó de esa elección. Y eso generó que en enero de este año Maduro sea señalado como un usurpador. Pues en mi país ahora estamos a menos de 60 días en unas elecciones en las cuales hay un candidato usurpador, porque está totalmente inhabilitado para ser candidato, pero está usurpando y mediante delitos está instalado como candidato. Hay una oposición funcional a la que aquí yo invoco desde aquí se pueda unir para hacer un solo frente y a ver si todavía en medio de toda esa funcionalidad hay alguna manera de deslegitimar. Pero hay un pueblo que está en resistencia civil. En Bolivia la gente no acepta
ni la reelección de Evo Morales, ni la continuidad de la dictadura a la que ya han identificado, ni que sigan habiendo presos y exiliados políticos, no quieren vivir en un régimen de miedo. Entonces, cuando la gente no tiene el vehículo político que los represente para ir contra el opresor, que deberían ser naturalmente los partidos y los líderes políticos que están hoy día comprometidos en Bolivia dentro del país en ser opositores funcionales, el pueblo va a sus comités cívicos, el pueblo va a sus dirigentes barriales, han reactivado el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que sirvió en la década de los 70 para recuperar la democracia en manos de las dictaduras militares, y el pueblo boliviano está en movilización. Ayer han llevado adelante un paro cívico nacional y tienen planeado que 10 días antes de la elección usurpadora van a tratar de hacer una escalada de bloqueos, pero es resistencia civil. Una resistencia civil que vamos a acompañar, porque resistencia civil es lo que hay en Venezuela, resistencia civil es lo que hay en Nicaragua, es lo que todos los domingos hacen en Cuba las damas de blanco, porque es la manera de luchar en el único espacio que las dictaduras de crimen organizado, que el castrochavismo queda, que es el ámbito de la legitimidad. Nosotros con ellos no vamos a disputar la legalidad porque la han fabricado. Tienen preparado el fraude electoral, no les importa que la gente vote o no vote, las máquinas y las computadoras van a dar el resultado que ellos quieren, tienen preparados los actos con apoyo internacional para volverse a posesionar, tal cual ha pasado en Nicaragua, tal cual ha pasado en Venezuela. Eso es lo que se está preparando en Bolivia. ¿Y qué es eso? Es castrochavismo, porque esta no es una idea de Evo Morales. Evo Morales es el operador, es el factor, es el títere del castrochavismo. Le decía papá a Castro y le decía jefe a Chávez, y hay grabaciones de eso, que lo han puesto ahí y que están sosteniendo un sistema que es casi una franquicia criminal. Termino diciendo que el castrochavismo es crimen organizado y no política, porque la política es una actividad definida como una actividad pública de servicio, en la que en las posiciones elegidas por el pueblo hay las características de temporalidad, no hay ningún cargo eterno en política, rendición de cuentas, hay que rendirle cuentas al pueblo porque uno maneja recursos que son de la comunidad, y además de eso responsabilidad, cosa que no tiene ninguno de los dictadores castrochavistas, razón por la cual mi afirmación definitiva es que estas organizaciones, esta organización, porque es una, de delincuencia organizada transnacional liderada por Cuba y establecida en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, no va a salir por medios políticos porque ellos no hacen política. Ellos han cumplido con el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar de tomar la política para tapar y para encubrir y para mejorar su crimen de narcotráfico. La diferencia es que el castrochavismo ha hecho eso, ha tomado la política para cometer un bagaje de crímenes donde está el narcotráfico, pero donde están las detenciones indebidas, la falsificación, la corrupción, los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo, la sedición, la conspiración contra las democracias, todos los delitos. Dígame qué delito no comete el castrochavismo. Desde la extorsión pública, el secuestro, el asesinato de la reputación. O sea, es una organización criminal. Termino diciéndoles que el eje de confrontación hoy día en las Américas, porque siguen habiendo dos Américas, es la democracia versus la delincuencia organizada transnacional. Y si somos capaces de llamar las cosas por su nombre, de tratarlas como corresponde, hemos de recuperar más rápidamente la libertad y la democracia para los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, y ahora para las palabras de cierre, Carlos Alberto Montaner. Bueno, ya vieron ustedes y escucharon a Carlos Sánchez Berzaín describiendo con bastante precisión en qué consiste el libro.
y en qué consiste su visión de lo que ocurre en América, que yo creo que es bastante acertada. Si la idea de que estamos frente a una organización criminal es una idea absolutamente, que es por cierto de él. Yo nunca antes había visto, habíamos combatido al castrismo, habíamos combatido a Chávez, qué sé yo, pero la idea general de ver el conflicto como una lucha contra una organización de crimen organizado, me parece que es un acierto lamentable porque desgraciadamente eso es lo que nos tiene aquí. Hoy se supo que por Reuters, que publicó los documentos, que efectivamente el gobierno venezolano es un apéndice de la inteligencia cubana, y se publicó junto con un informe de María Huerlau en la misma dirección. Pero lo que publicó Reuters es producto probablemente de las deserciones del general Carvajal y del jefe del SEBIN. ¿Cómo se llama? Figuera. Bueno, estos señores sacaron esos documentos, se los entregaron a Reuters, y esos documentos son realmente extraordinarios y confirman todo lo que dice Carlos Sánchez Berzaín y todo lo que nosotros sabemos que pasa en esos países. Yo lo único que me queda es recomendar la lectura de este libro como algo muy notorio, como algo muy importante, y al mismo tiempo felicitar a Carlos Sánchez Berzaín por ese esfuerzo tremendo que está haciendo con relación al exilio boliviano, que por cierto aquí está el señor José Brechner, que también presentará pronto su libro sobre el exilio venezolano el exilio boliviano, y al mismo tiempo su análisis de lo que ocurre en Bolivia. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Bueno, al agradecerle la presencia y el apoyo al instituto, damos por terminado el acto. Muchísimas gracias.